Bueno muchachos, buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora a la que estén mirando el video. Vamos a realizar los trabajos pendientes para esta semana y vamos a iniciar con nutrición mineral de las plantas, como complementando la información, lo que ustedes ya hicieron en las exposiciones. Entonces, ¿qué es la nutrición de las plantas? Ese término nutrición entonces hace referencia a los pasos por los cuales los organismos vivos asimilan los alimentos y emplean esos alimentos, lo que asimilan de esos alimentos para su crecimiento y su desarrollo. El estudio de la nutrición se basa en las interrelaciones entre los elementos minerales que hay en el suelo, que es el medio de crecimiento de las plantas, los procesos relacionados con la absorción de estos elementos, su asimilación y la función vital que desempeñan esos elementos en las plantas. Entonces, antes de continuar, vamos a mirar un videito sobre eh, los diferentes, sobre cómo están estructuradas las plantas, pues la raíz, el tallo, las hojas, cómo son sus estructuras, para que podamos avanzar. Los órganos vegetativos de las plantas vasculares son la raíz, el tallo y las hojas. La raíz cumple dos funciones principales: sujeta la planta al suelo y posibilita la absorción del agua y nutrientes. El extremo final de la raíz, o ápice de la raíz, que penetra en el suelo, está protegido por una cobertura llamada cofia. Las células en la cofia secretan mucílago, una sustancia viscosa que reduce la fricción entre la raíz en crecimiento y el suelo. La raíz crece debido a la división continua de las células radicales situadas en torno al centro quiescente. Estas células son responsables tanto de la formación de la cofia hacia abajo como de la creación de las células diferenciadas de la raíz hacia arriba. Los pelos radicales se forman a partir de las células epidérmicas de la raíz, transportan agua y minerales disueltos desde el suelo a la raíz. Los nutrientes absorbidos por la raíz se transportan al xilema en dos vías: a través del citoplasma de las células o de las paredes celulares. Además de la raíz, el tallo constituye el eje de una planta vascular. Las haces vasculares en el tallo permiten el intercambio de fluidos entre los órganos de la planta y desempeñan funciones de transporte. El xilema transporta agua y minerales, mientras que el floema conduce sustancias orgánicas producidas durante la fotosíntesis. La hoja es un órgano vegetal involucrado tanto en la fotosíntesis como en el intercambio de gases y la transpiración. Por lo general, las hojas tienen una forma plana, delgada y expandida. Su epidermis está formada por una sola capa que contiene aberturas llamadas estomas. Los estomas no solo sirven para el intercambio gaseoso durante la fotosíntesis, sino también para la transpiración del vapor de agua. La evaporación genera una presión negativa dentro de la hoja que contribuye al movimiento del agua en el xilema. Las células del mesófilo cercanas cargan el floema de moléculas de azúcar. Eso da como resultado un bajo potencial hídrico en el floema. Por esta razón, el agua difunde desde el xilema al floema. El influjo del agua genera alta presión de turgencia en el floema. Así se inicia el flujo de fluidos. Bueno, entonces después de haber visto el video, vamos a continuar con la, con la exposición. La nutrición mineral de las plantas. Entonces, aproximadamente el 96% de la masa seca de los tejidos vegetales está compuesto por carbono, hidrógeno y oxígeno. El otro 4% son los 16 elementos restantes. Pero ¿qué pasa? De esos 16 elementos, entonces cualquier deficiencia que se produzca de esos elementos reduce la producción y limita el crecimiento de las plantas. Por lo tanto, pues por eso son esenciales, a pesar de que el 96% está constituido por carbono, por hidrógeno y por oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, en esta matriz lo que podemos mirar es los diferentes elementos que constituyen las plantas, todos los elementos, y podemos observar esos diferentes elementos,
¿Cuál es su forma de absorción? Sí, aquí tenemos la forma de absorción de los elementos y está en negrilla, aparece en negrilla, digamos que la forma de absorción predominante. Entonces es la forma como ellos la pueden tomar, como las plantas pueden asimilar estos diferentes elementos. Y por acá tenemos la concentración en peso seco de estos elementos. Entonces podemos ver que estos elementos de acá, ¿sí?, son los que constituyen, digamos que constituyen los porcentajes más altos en las plantas, siendo estos tres, como les decía hace un rato, los que mayor contenido, mayor porcentaje en peso seco tienen en las plantas. El resto pues ya son el resto de los elementos, contando entre macro y micronutrientes. Estos elementos de acá son los que se necesitan en menores cantidades, por eso ni siquiera aparecen en los porcentajes, sino que aparecen, o sea, los contenidos son tan pequeñitos que no aparecen ni siquiera como porcentaje, pero son esenciales. Si la planta no los tiene, la planta simplemente no puede desarrollar su ciclo de vida, no puede sobrevivir y se muere. En cuanto a la disposición, entonces, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno la planta los toma a partir del aire mediante el proceso de la fotosíntesis. Y bueno, pues a partir del agua también, porque que le ingresa por las raíces, toma esos tres elementos que constituyen el 96% de la planta. El resto ella los toma por el suelo, ¿sí? Cuando asciende agua en la planta, ¿sí?, cuando por la corriente transpiratoria va ascendiendo el agua, entonces esa agua lo que va haciendo es arrastrando esos nutrientes y llevándolos a todas las partes de la planta. El contenido mineral de los tejidos vegetales es variable porque pues depende del tipo de planta, de las condiciones climáticas, ¿sí?, prevalecientes durante todo el periodo de crecimiento, de la composición química del medio, de la edad del tejido, pues entre otras cosas. La clasificación de los elementos minerales. Entonces, para clasificar los elementos minerales tenemos diferentes tipos de clasificación. La primera forma de clasificación que tenemos acá es según la esencialidad del elemento. Entonces tenemos tres tipos de elementos: los elementos esenciales, los elementos benéficos o no esenciales o útiles para la planta, y los elementos tóxicos. Dentro de los elementos esenciales entonces tenemos que son nutrientes que sin ellos la planta definitivamente no puede vivir y se muere. Los elementos beneficiosos son elementos que la planta, si no los tiene, pues no se muere, pero su presencia contribuye al crecimiento, a la producción, a la resistencia a condiciones desfavorables del medio, como por ejemplo las plagas o el clima, ¿sí?, diferentes condiciones que puedan afectar la planta. Entonces esos elementos contribuyen a que la planta se desarrolle mejor. Y los elementos tóxicos definitivamente son elementos que la planta no necesita. ¿Cuáles elementos, por ejemplo, la planta no necesita? Pues la planta no necesita mercurio, ¿sí? Es un elemento tóxico para la planta, es un elemento tóxico para los seres vivos y no debería existir en el ecosistema, pues disponible para las plantas y los animales. Entonces, dependiendo de lo anterior que dijimos que habían elementos que eran esenciales, entonces hay unos criterios que definen la esencialidad de un elemento. ¿Por qué el elemento es esencial para la planta? Son tres criterios. El primero, que el elemento es esencial porque sin ese elemento la planta es completamente incapaz de completar su ciclo vital. El segundo, que la planta que la función que realiza ese elemento no puede ser desempeñada por ningún otro elemento que contenga la planta. Es decir, que no puede ser sustituida esa función. Si el elemento no está, simplemente la planta no puede desarrollar esa función. Y la tercera, que el elemento esté directamente implicado en el metabolismo o que pueda o que deba ser necesario en una fase metabólica precisa, como por ejemplo en una reacción enzimática, ¿sí? Entonces, esos son los tres criterios de esencialidad de los elementos. Son los criterios que hacen que un elemento, que una planta sin ese elemento, sea macronutriente o sea micronutriente, no pueda sobrevivir. Según la clasificación de las plantas también las podemos clasificar, clasificación de los elementos los podemos clasificar también dependiendo de su contenido en la planta.
Entonces, dependiendo de eso, los podemos clasificar en macronutrientes o en micronutrientes. Macronutrientes porque se necesitan en mayor cantidad, ¿sí? Y los micronutrientes pues porque se necesitan en menor cantidad, pero son esenciales. Entonces, vimos dos clasificaciones, ¿cierto? Miramos que los podemos clasificar según si eran esenciales, si eran benéficos o si eran tóxicos, y la otra que los podemos clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Ahora, esta tabla nos presenta una clasificación, nos presenta los elementos esenciales, macro y micronutrientes, y los elementos beneficiosos para plantas, para algas y para hongos. Entonces tenemos que los macronutrientes, que los macroelementos esenciales o macronutrientes son todos estos que ustedes miran acá: el carbono, el oxígeno, el hidrógeno, el nitrógeno, el fósforo, el azufre, el potasio, el magnesio y el calcio. Estos tres dijimos que constituían el 96% del peso seco de la planta, ¿sí? Y estos de acá entonces son considerados pues como los macronutrientes que necesita la planta. Por eso erróneamente se les aplican directamente con abonos químicos a las plantas. Digo que erróneamente porque esa forma lo que está haciendo es matando el suelo y de paso pues alterando todo el sistema de la planta, el sistema del suelo y la planta. Y son estos que tenemos por acá. Entonces estos son los nutrientes esenciales, los macronutrientes esenciales que necesita la planta. Sin ellos la planta no puede sobrevivir. Los micronutrientes esenciales o microelementos esenciales son el hierro, el manganeso, el zinc, el cobre, el boro, el molibdeno, el cloro y el níquel, que ustedes ya lo prepararon en las exposiciones. Entonces son estos que tenemos acá. Y los elementos beneficiosos pues son entre otros el sodio, el silicio, el cobalto, el yodo, el vanadio, pues entre otros hay más. En el caso, por ejemplo, de los elementos esenciales, de los macronutrientes esenciales, tenemos que para los hongos el calcio no es un elemento esencial, cosa que para las plantas sí. Y en el caso de los microelementos, el boro no es esencial, y tampoco para las algas, excepto las diatomeas, pero para las plantas sí es esencial. ¿Sí? Listo. Ahora, ya dijimos que los elementos se clasifican entre macronutrientes y micronutrientes, entonces vamos a mirar un videito que nos explica un poco sobre los macro y micronutrientes. Los principales elementos nutritivos, o lo que denominan macroelementos de primer orden para la planta, son el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Luego tenemos otros macroelementos secundarios o de segundo orden, que las plantas lo necesitan en menos cantidad que los primeros, y estos son el calcio, el magnesio y el azufre. El nitrógeno es un factor de crecimiento. Es necesario para el crecimiento de las plantas y es esencial para la formación de la clorofila y la actividad fotosintética. Su deficiencia provoca un aspecto enfermizo de la planta, un color verde amarillento en las hojas debido a la pérdida de clorofila y un desarrollo lento y escaso. Otro macronutriente fundamental para las plantas es el fósforo, que es un factor de precocidad. Favorece el desarrollo de las raíces al comienzo de la vegetación, favorece el cuajado y maduración de los frutos y aumenta la resistencia a las condiciones meteorológicas adversas. Su deficiencia provoca la aparición de hojas, ramas y tallos de un color purpúreo y un desarrollo y madurez lento de la planta. Otro elemento nutritivo muy importante es el potasio, que es un factor de calidad. Regula las funciones de la planta, aumenta la resistencia a las enfermedades y aumenta la calidad del fruto. Su deficiencia provoca que las hojas de la parte más baja de la planta se quemen en los bordes y puntas. Generalmente, la vena central conserva el color verde. En el fruto se producen varias fisiopatías que se caracterizan por producir una maduración irregular a lo largo de la superficie del fruto, por la aparición de una mancha amarillenta en forma de estrella en el ápice del fruto, etc. Las más conocidas son el abanderado o tomato irregular ripening, TIR, y el blotchy ripening. El origen de estas fisiopatías no son únicamente nutricionales, carencia de potasio o exceso de nitrógeno, ya que ciertos virus como el del bronceado del tomate o la misma picadura de la mosca blanca pueden ser la causa de las mismas. Con la carencia de potasio se resiente la floración a la vez que disminuye la calidad del fruto, ya que este elemento tiene influencia directa sobre la calidad del mismo.
También las hojas tienden a enrollarse debido al pobre desarrollo de las raíces. Como macroelementos secundarios de segundo orden, tenemos por ejemplo el azufre, que es necesario para la fotosíntesis, y su deficiencia provoca en las hojas jóvenes un color verde claro y sus venas un color más claro aún. El espacio entre las nervaduras de las hojas se seca. Otro macroelemento secundario importante es el calcio, que influye en la formación de las paredes celulares. Su deficiencia provoca en tomate y pimiento el hundimiento y posterior pudrición seca de los frutos en el extremo opuesto al pedúnculo, lo que vulgarmente se conoce como peseta. Y el último macroelemento secundario es el magnesio, que forma parte de la clorofila, y su deficiencia provoca la pérdida del color verde de las hojas, que comienza con las de abajo y continúa hacia arriba, pero las venas conservan el color verde. En cuanto a microelementos, que se denominan de esta forma porque la planta los toma en pequeñas cantidades, tenemos el cobre, cuya función más importante se aprecia en la asimilación de elementos nutritivos. Su deficiencia provoca un descenso en el desarrollo de las plantas. Las hojas más jóvenes toman color verde oscuro, se enrollan y aparece un moteado que va muriendo. Otro microelemento es el boro, que participa en la división celular, influyendo en la fertilidad de las flores. Su carencia muestra hojas nuevas amarillentas, deformes, pequeñas, lanceoladas y bordes redondeados. Hay muerte de yemas apicales. El hierro no forma parte de la clorofila, pero está ligado con su biosíntesis. Es indispensable para la formación de clorofila y en otros procesos vitales elaborados por las plantas. En este caso, las cantidades necesarias para las plantas son tan pequeñas que las reservas naturales del suelo resultan por lo general suficientes. La falta de hierro ocasiona hojas jóvenes amarillentas con nervaduras verde oscuro, lo que se conoce como clorosis férrica. Provoca también una banda de color claro en los bordes de las hojas y la formación de raíces cortas y muy ramificadas. Otro microelemento es el manganeso, que acelera la germinación y la maduración del fruto, aumenta el aprovechamiento del calcio, el magnesio y el fósforo, cataliza la síntesis de la clorofila y ejerce funciones en la fotosíntesis. Su carencia causa la aparición de color verde pálido en las hojas, amarillo y rojo entre las venas. El síntoma de clorosis se presenta igualmente entre las venas de las hojas viejas o jóvenes, dependiendo de la especie. Estas hojas posteriormente mueren y se caen. El zinc es necesario para la formación normal de la clorofila y para el crecimiento de la planta. Su deficiencia ocasiona un engrosamiento basal de los pecíolos de las hojas. La lámina foliar toma una coloración pálida, una consistencia gruesa y con ondulaciones de los bordes. Y el último microelemento es el molibdeno, que es esencial en la fijación del nitrógeno que hacen las legumbres. Los síntomas de su deficiencia se parecen a los del nitrógeno porque la clorosis, amarillamiento, avanza desde las hojas más viejas hacia las más jóvenes. Bueno, ya después de haber visto el video, entonces continuamos con la explicación. Según lo que miramos en el video, entonces hay unos síntomas visibles en las plantas debido a, a los inconvenientes que le genera a la planta fisiológicamente la no presencia de ese nutriente. Entonces vamos a, digamos que recordar un poco pues lo que acabamos de mirar en el video, lo que ustedes hicieron en las exposiciones. Miremos en el cuadrito que tenemos acá. Entonces, en este cuadro me están diciendo que yo tengo una clasificación entre las hojas adultas y las hojas jóvenes, ¿cierto? Y las deficiencias que se presentan en hojas adultas y jóvenes. Entonces, en hojas adultas, una clorosis uniforme, entonces la vamos a ver que se presenta en nitrógeno y en ocasiones en azufre. Entonces, por acá tenemos el nitrógeno, ¿sí? Y estamos viendo que se produce inicialmente en las puntas, van quedando pues un poco verde más pálido y al final pues toda la hoja termina volviéndose, termina presentando esa clorosis uniforme. Una clorosis intervenal, sí, se produce en el magnesio. Miremos la hojita, esta más o menos así es como se presenta la clorosis intervenal del magnesio, que es que se presenta que se da como un aclaramiento entre las venas. En el caso del magnesio, pues el magnesio es un elemento estructural porque el magnesio hace parte de la molécula de clorofila, ya más adelante lo vamos a mirar.
En las hojas adultas, cuando se presenta necrosis, entonces en los bordes y las puntas por el potasio. Entonces por acá tenemos la deficiencia de potasio, esta es la hojita con deficiencia de potasio y dice que se presentan unas manchas pequeñas y esas manchas son necróticas. Y una necrosis intervenal en el manganeso, ¿sí? Continuamos entonces con las hojas jóvenes. Una clorosis uniforme se presenta en el hierro. Entonces tenemos acá, en las hojas jóvenes se presenta un aclaramiento, una clorosis uniforme, ¿sí? Intervenal en el zinc, se presenta necrosis en calcio, por ejemplo. Entonces tenemos acá que esta es la hojita que tiene una deficiencia de calcio y se produce o sea que se va formando, pero se forman como las hojitas retorcidas y se presentan deformaciones con las deficiencias de molibdeno. Tenemos también que en cuanto a la toxicidad nutricional, es decir, cuando se ve aumentado, se ve en exceso el nutriente, se puede presentar necrosis con manganeso, se puede presentar necrosis también por el boro o por salinidad y se puede presentar una clorosis y una necrosis general por una toxicidad en específica, por cualquier tóxico, por cualquier toxina que esté alterando, que esté generándole problemas pues a la planta. Además, pues tenemos, por ejemplo, el azufre. En el caso del azufre, las deficiencias de azufre puede ocasionar, aunque se puede confundir con la deficiencia de nitrógeno también, que las hojitas se queden como pequeñitas y que no crezcan, se queden enanas y atrofiadas y no crezcan. La deficiencia en fósforo, por ejemplo, genera que las hojas viejas tengan una coloración amarillenta y pueden tener zonas, puede presentarse el desprendimiento de las hojitas. En cuanto a la clasificación de los elementos, de acuerdo a su función fisiológica y su función bioquímica, tenemos digamos que una clasificación general aquí. Tenemos que los elementos pueden ser necesarios porque forman los compuestos orgánicos fundamentales de la planta, como el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Y que los elementos son importantes porque forman las reacciones del almacenamiento de energía. Estamos hablando aquí del ATP, ¿sí? Y obviamente aquí es fundamental el fósforo, ¿sí? Entonces, o son necesarios para mantener la integridad estructural de las plantas. Entonces, en cuanto a eso, vamos a mirar algunos de los elementos de los macronutrientes, que generalmente los macronutrientes son los nutrientes estructurales que cumplen una función estructural en la planta. Entonces, por ejemplo, aquí el nitrógeno. En el caso del nitrógeno, el nitrógeno es fundamental, completamente fundamental para una planta. ¿Por qué? Porque el nitrógeno hace parte estructural de las moléculas básicas de la planta. Hace parte del ADN, hace parte del ARN, hace parte del ATP, del adenosintrifosfato, hace parte de todos los nucleótidos, todos estos que están acá son los nucleótidos. Entonces, pero hace parte de ¿dónde? Entonces, por ejemplo, en el caso del ADN, que es la molécula que tenemos acá, este es el ADN y acá pues está el desglose de la molécula del ADN, aquí se mira solamente una de las cadenas porque la otra pues me la está tapando esto que tengo acá. Podemos mirar entonces que en la molécula del ADN, esto que tenemos acá son los nucleótidos que hacen parte de esa molécula. Y de esa molécula del ADN, cada nucleótido, miren, aquí hay nitrógeno, 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 nitrógeno, nitrógeno. Por todos lados tenemos nitrógeno. Igual, en el ARN, estos son nucleótidos, estos son los nucleótidos del ARN. Y esos nucleótidos del ARN, todos tienen nitrógeno. Acá hay nitrógeno, nitrógeno por todo lado, hay nitrógeno. Por lo tanto, si no hay nitrógeno, la planta no puede realizar moléculas del ADN, por lo tanto, no puede realizar la mitosis, porque para realizar la mitosis es necesario que se dé la replicación del ADN, que se forme otra cadena del ADN para que una se quede con la célula antigua y la otra se vaya con la célula nueva. Igual, el ARN tampoco se puede formar, por lo tanto la planta no va a poder formar las proteínas, porque recuerden que el ARN es el intermediario entre el ADN y la formación de las proteínas, entonces tampoco va a poder formar las proteínas, por lo tanto tampoco las enzimas, porque las enzimas son proteínas, entonces son un tipo de proteínas.
tampoco va a poder almacenar la energía porque este es el ATP y en el ATP también hay nitrógeno, por lo tanto ella no va a poder realizar ATP, no va a poder almacenar la energía y no va a poder realizar los procesos naturales. En cuanto a los aminoácidos, todos los aminoácidos tienen nitrógeno, absolutamente todos los aminoácidos tienen nitrógeno, por lo tanto la planta no puede formar proteínas, por lo tanto el nitrógeno es fundamental para una planta. Continuamos entonces con el fósforo. Igual que el nitrógeno, también es fundamental porque hace parte de las moléculas estructurales de la planta. Es fundamental porque, miren, hace parte de esto que es el ATP de la planta. Y recuerden que el ATP es la molécula de energía de la planta. ¿Dónde está? Miren aquí, adenosín trifosfato, 1, 2 y 3 fosfatos. Entonces, esta es la molécula que almacena la energía en la planta, en todos los seres vivos, y si no hay fósforo, pues ella no puede formar sus moléculas de ATP y no puede almacenar la energía y no puede enviarla para ninguna parte de la célula. Además, el fósforo está también en la molécula del ADN y está también en la molécula del ARN. ¿Por qué? Porque la unión de ribosa a ribosa se da por un fosfato. Aquí miren, todo esto son fosfatos, por lo tanto es fundamental el fósforo pues en las moléculas del ADN y del ARN. Además de eso, todas las membranas celulares están formadas por una bicapa lipídica. Una bicapa, ¿sí?, lipídica, y cada lípido tiene una cabeza donde tiene un fosfato, ¿sí? Entonces es fundamental para la formación de las membranas celulares. Si no hay membranas celulares, pues no hay células. Si la planta no puede formar nuevas células, pues simplemente no puede crecer. Entonces es fundamental para la planta, es fundamental para su desarrollo, es fundamental para su crecimiento. En el caso del azufre, en el caso del azufre, el azufre no está presente en todos los aminoácidos. Este es un ejemplo, ¿sí? Esta es una sola de las funciones que cumple el azufre, tiene más. Entonces, en el caso del azufre, el azufre no está presente en todos los aminoácidos, pero resulta que él está presente en 2 aminoácidos. Y recuerden que los aminoácidos son aminoácidos, hace parte de estos de 2 aminoácidos esenciales. Es decir, que son aminoácidos que el cuerpo no los puede formar con las moléculas que ya tenga, sino que necesariamente usted se los tiene que dar. Y como hace parte de estos 2 aminoácidos, de la cisteína y de la metionina, miren, aquí está el azufre y por acá está el azufre. Como hace parte de esos 2 aminoácidos y las proteínas se estructuran con todos los aminoácidos esenciales, pues simplemente no se van a poder formar las proteínas. Y si no se forman las proteínas, pues todos los procesos biológicos de la planta no se van a poder dar, ¿sí? Volvemos entonces. Esas son las 2 primeras funciones que miramos. En la tercera función, los elementos se clasifican también los elementos se clasifican dependiendo de su función. En esta, que los elementos presentes como iones libres unidos a otras sustancias como por ejemplo el potasio, el calcio, el magnesio, el cloro, el manganeso, el sodio, y que participan en la osmorregulación, algunos de ellos como el potasio y la actividad enzimática. Entonces vamos a ver algunos de ellos. ¿Qué es eso de la osmorregulación? Pues es la regulación osmótica de la célula. Aquí, esto que tenemos acá es una parte, la mitad de un estoma. Recuerden que un estoma es como 2 frijolitos que se unen, ¿sí? Este es el poro, pues por donde ingresa el CO2, perdón, y sale, ¿sí?, el agua por transpiración en los estomas. Entonces, esta que está acá, simplemente es una de las 2 celulitas que hacen parte del estoma. ¿Por qué es importante el potasio? Pues porque el potasio ayuda a que se dé la apertura y el cierre estomático. Entonces, esa apertura estomática se da porque la luz activa esta bomba de ATP. Esta bomba de ATP hace que salgan o extrude los iones H+, los iones hidronios. Eso hace que ingresen los iones de potasio en la célula y se llene entonces esto de muchos iones de potasio. Eso lo que desencadena es que el malato se desdoble en ácido málico y se vaya llenando y además de eso ingresen los aniones clorato y se va volviendo muy negativa la célula. Entonces al volverse muy negativa, eso obliga a que ingrese agua, ¿sí?, digamos que para nivelar las concentraciones dentro y fuera de la célula, para mantener la osmorregulación de la célula, y eso hace que el estoma tome esta forma,
¿sí? Cada una de las celulitas del estoma toma esta forma y el estoma se cierra. Entonces, por eso ella interviene en la osmorregulación. Además de la osmorregulación, además de generar pues la apertura del cierre estomático, también controla el ingreso y salida de agua en las demás células que necesitan realizar osmorregulación. Entonces, no es solamente en esta. Continuamos entonces con el calcio. El calcio es otro elemento supremamente importante para la célula porque el calcio hace parte de las paredes celulares. Digamos que el calcio se encarga como de entrelazar, ¿sí?, las paredes las paredes celulares de dos células contiguas. Entonces, esto que miramos acá, miren, esto amarillito que se ve acá, entrelazando, ¿sí?, una célula, una pared celular con otra célula, con otra pared celular vecina, es el calcio. Entonces es fundamental para la estructura de las paredes celulares. Además de otras funciones que tiene, porque también forma una lámina cuando las células se están dividiendo, entonces también es importante para la mitosis. Si no está el calcio, entonces no se puede dar la mitosis, no puede crecer la planta. En el caso del magnesio, el magnesio es un elemento, es uno de los elementos que genera clorosis en la planta, y uno dice, ¿por qué clorosis? Pues es fundamental. El magnesio hace parte, es la parte central, es el átomo central de la molécula de clorofila. La clorofila es la molécula que se encarga de recibir los fotones que vienen de la energía solar para que se realice el proceso de la fotosíntesis. Entonces, esto que miramos acá, entonces, esta pues es la molécula de clorofila que está presente aquí en las membranas celulares, en las membranas, perdón, de los tilacoides. Esto que tenemos acá es un tilacoide, cada paquetico de estos es un grana, esto que está aquí pues es un cloroplasto, esto que tenemos acá es una célula parenquimática, que es una celulita, cada celulita de estas que están acá es una célula parenquimática. Y esto pues obviamente esas células parenquimáticas están en la epidermis, esto es la epidermis de la hoja, ¿sí? Es una ampliación de esto de acá. Entonces, el magnesio es fundamental para que se estructure la molécula de clorofila. Si no está la molécula de clorofila, la planta no puede recibir los fotones, no puede tomar esa energía que viene de la luz solar y no puede hacer fotosíntesis. Por lo tanto, la planta, eso es lo que genera obviamente el amarillamiento de la planta cuando tiene una deficiencia de magnesio, ¿sí? Entonces ahí pues vamos entendiendo un poquito por qué son tan importantes estos elementos. Y lo otro pues que también tenemos elementos que están involucrados en la transferencia de electrones, como el hierro, el zinc, el cobre, el níquel, el molibdeno, que funcionan como cofactores de enzimas. Ahora, la clasificación de los elementos minerales de acuerdo a la movilidad que tienen dentro de la planta. Entonces vamos a tener unos elementos que son móviles, es decir, que tienen esa capacidad de moverse por toda la planta, y unos elementos que son inmóviles. Donde están, ahí se quedan y ya fue. Entonces, de esos elementos móviles, la deficiencia de esos elementos generalmente se va a ver en las hojas viejas, en las hojas más antiguas. ¿Por qué? Pues porque cuando hay una deficiencia, el elemento simplemente de la hoja antigua se va a pasar a las hojas nuevitas que se están formando, y donde se va a notar la deficiencia pues es en estos elementos. Entonces, ¿de cuáles elementos? Pues del nitrógeno, el fósforo, el potasio, el magnesio, que son los elementos móviles de la planta, que están en la planta. Las deficiencias minerales. ¿Por qué se da una deficiencia mineral en una planta? Entonces, se puede dar por varios factores. Primero, porque la concentración del elemento es muy baja en la solución de la tierra. La planta lo puede tomar, pero la concentración es tan bajita que no suple las necesidades que tiene la planta. Otro factor, otra explicación de por qué hay deficiencia en los minerales, es que la forma química es no asimilable por la planta. La forma química en la que está presente el elemento, ¿sí?, en el suelo, no es asimilable por la planta. Entonces, como no es asimilable por la planta, pues simplemente la planta no lo puede tomar. Necesita que se lo pongan de otra forma para que ella lo pueda tomar. Y lo otro, la otra forma como se produce una deficiencia, es que un elemento impida la absorción de otro elemento. Por ejemplo, el magnesio es antagónico con el calcio y el potasio. Uno interviene o hace que el otro, el exceso de uno de ellos, del magnesio, hace que no se puedan absorber el calcio o el potasio. El exceso de calcio hace que no se pueda absorber el magnesio. Entonces son antagónicos entre ellos. Por eso deben estar en un equilibrio perfecto, ¿sí?, para que no haya una deficiencia de ninguno de ellos.
El metabolismo de los minerales, en el caso del metabolismo de los minerales, en general, los minerales debe seguir, este metabolismo debe seguir los diferentes, estos pasos. Entonces tiene que ser, primero, pues obviamente absorbido. Después de eso tiene que ser reducido e incorporado al metabolismo de la planta para que la planta lo pueda asimilar, ¿sí? Antes de, pues, de ser absorbido, obviamente el elemento, el nutriente, como les dije hace un rato, tiene que estar en la forma que la planta lo pueda utilizar, si no simplemente la planta no lo puede absorber. Esa absorción de los minerales depende de diferentes factores, entonces puede depender del sistema radical, de la extensión del sistema radical y la ramificación. Esto es muy importante porque la extensión de la raíz, entre más larga sea la raíz, pues mayor es la capacidad que tiene la planta de realizar esa absorción porque va a llegar a muchas más partes del suelo. La temperatura, la concentración de oxígeno en el suelo. ¿Por qué la concentración? Pues porque la planta no realiza fotosíntesis por la raíz. La planta en la raíz lo que realiza es absorber los nutrientes y esos nutrientes pueden entrar junto con el agua, pueden entrar de una forma activa o de una forma pasiva. Cuando entran de una forma activa, pues entonces se utiliza energía. Entonces, cuando se utiliza energía, la planta necesita oxígeno para producir esa energía, por eso necesita oxígeno en el suelo, necesita oxígeno en la raíz. El contenido de agua en el suelo, porque la absorción de los nutrientes depende de la cantidad de agua, porque los nutrientes ingresan, todos esos elementos ingresan con una corriente, ¿sí? Con el agua que ingresa a la planta. Ellos no ingresan solitos, ellos no caminan. El estado nutricional de la planta, dependiendo de la planta, si la planta está, digamos que tiene un déficit de nutrientes, puede ser que no pueda realizar bien sus funciones de absorción. El volumen de materia seca formada y pues de producción, la cantidad de materia seca que haya en el suelo y la producción que tenga la planta, ¿sí? Entonces vamos a mirar un videito que nos va pues como a aclarar toda esa forma, cómo se pueden absorber los nutrientes, cómo los toma la planta, cómo hace ella para introducirlos por las raíces y por dónde los transporta. La raíz es el órgano de la planta, generalmente subterráneo, encargado de absorber del suelo agua y las sustancias disueltas en ellas, además de sostener o fijar las plantas. La raíz presenta las siguientes partes: cuello, zona suberificada, zona pilífera o de pelos absorbentes, zona de crecimiento y la cofia. La raíz presenta diferentes partes, de afuera hacia adentro. Primero se encuentran los pelos absorbentes o zona pilífera. Luego sigue una capa denominada corteza. Luego otra capa más profunda denominada cilindro central. En el cilindro central se encuentran los vasos leñosos o xilema y los vasos liberianos o floema. Los suelos son depósitos de agua, pero también son depósitos de nutrientes minerales que las plantas necesitan para crecer. Todas las sustancias que son absorbidas por las raíces deben de estar disueltas en agua, con el objetivo de que puedan atravesar las paredes celulares, las membranas citoplasmáticas de las células de los pelos absorbentes. En el suelo, los nutrientes pueden presentarse en forma inasequible para las plantas. Sin embargo, los productos orgánicos que contienen a estos nutrientes pueden sufrir la acción de organismos del suelo y por consiguiente, algunos de los productos de la descomposición se vuelven fácilmente asimilables. En sí, las partículas del suelo, sobre todo el humus y la arcilla finamente dividida, actúan como iones gigantescos de carga negativas, que atraen una nube de iones de carga positiva, tales como el calcio, el potasio, el amonio, el magnesio. Así, la arcilla y el humus sirven de depósitos a los diversos iones esenciales para el crecimiento de las plantas. Conforme se realiza la respiración en las células vivas de las raíces, se produce el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se combina con agua liberando iones de hidrógeno, bicarbonato y carbonato.
Esos iones pasan de las células de la raíz a la solución del suelo circundante. El humus y las partículas de arcilla presentan cationes. Los cationes del humus y de la arcilla también pasan a la solución del suelo. En este caso, los iones de hidrógeno que están en la raíz se cambian por cationes que están en la arcilla y en el humus. Al descomponer los microorganismos, la materia orgánica forman el humus, dejando el nitrógeno dentro de las partículas de humus. Cuando el humus se aplica al suelo, los microorganismos siguen alimentándose con el humus. En este proceso se liberan los nutrientes del centro de las partículas en forma aprovechable para las plantas. Los cationes en solución se difunden a la superficie de las raíces donde son absorbidos. En realidad, la pared celular propiamente dicha tiene carga negativa y puede enlazar cationes igualmente como lo hacen la arcilla y el humus. Mediante el proceso de intercambio de cationes, el suelo proporciona constantemente cationes a las raíces a cambio de iones de hidrógenos. Otro elemento importante en la absorción de los nutrientes son los microorganismos. Algunos participan en la fijación del nitrógeno atmosférico no asimilable para las plantas, transformándolo en unas sustancias asimilables para ellas. Otros actúan en la descomposición, producción y solubilización del material orgánico. Otros actúan en la difusión de los nutrientes a través de las membranas de las raíces. Como existe mayor cantidad de agua y de cationes en el suelo que en las células epidérmicas de la raíz, estas sustancias pasan a través de los pelos absorbentes al citoplasma de las células. Luego, atraviesan las diferentes capas de la raíz hasta llegar a los vasos leñosos o xilema, que se encargan de transportarlas al resto de la planta. El agua y las sales minerales absorbidas por las plantas constituyen la savia bruta. La savia bruta penetra a las plantas por los pelos absorbentes. Luego circula por el xilema de la raíz al tallo y de este a las hojas. El xilema es un tejido conductor formado por diferentes células. Bueno, entonces después de haber visto este videito, espero que les haya quedado pues un poco más claro cómo ingresan estos nutrientes a la planta y cómo ella hace para transportarlos pues a través de sus estructuras. Entonces ingresa por la raíz y luego pues después de haber pasado la raíz, entonces ingresa al xilema y de ahí es distribuido para toda la planta y llega hasta las hojas. Entonces continuamos. La nutrición mineral y el crecimiento de las plantas. Entonces, además de la luz, de tener condiciones de luz, de temperatura, de agua, las plantas requieren de estos elementos minerales, y si estos elementos son insuficientes, pues entonces se va a reducir el crecimiento de la planta no va a realizar la floración, no va a tener un desarrollo, digamos que correcto, porque son completamente necesarios para que ella pueda realizar su ciclo de vida completo. En general, entonces para que el funcionamiento metabólico de la planta sea adecuada y su desarrollo sea óptimo, es necesario que exista un equilibrio entre las sustancias nutritivas, porque yo les decía hace rato, cuando hay por ejemplo, hay ocasiones en las que cuando hay un nutriente en exceso, esto puede generar que no se absorba otro nutriente que no pueda realizar su función biológica. Entonces tiene que haber un equilibrio entre las diferentes sustancias nutritivas de la planta. Un exceso o un déficit de minerales origina plantas débiles, susceptibles al ataque de plagas y enfermedades, que tengan una baja calidad de fruto, y pues obviamente vamos a tener unas malas cosechas si lo que estamos haciendo, lo que estamos intentando es producir con esas plantas. Para los minerales esenciales no se puede establecer una relación, digamos que, se puede establecer una relación cuantitativa entre la concentración de esos elementos y el crecimiento de la planta. Y se debe conocer la función de cada uno de estos elementos en las plantas y su relación con los demás elementos minerales. Entonces,
en cuanto a la cantidad que se requiere de los diferentes elementos, em, es decir, a los requerimientos, hay unos factores que condicionan esos requerimientos en la planta. Entonces, ¿qué factores? En la planta, entonces, los factores que condicionan esto, pues es la capacidad metabólica, fotosintética, de crecimiento y productividad de cada una de las especies, porque cada especie tiene unos requerimientos diferentes. Entonces, dependiendo de la planta, son los requerimientos que necesita la planta para poder desarrollar sus funciones, los requerimientos de los minerales para poder desarrollar sus diferentes funciones. La extensión y profundidad del sistema radical, como les decía hace rato, entre más larga sea la raíz, pues obviamente mejor va a ser la capacidad de absorción que tenga una planta. Si el suelo es, si la planta está en un ecosistema pues un poco más xerofítico, más seco, pues obviamente el sistema radical tiene que ser mucho más largo para que ella pueda absorber tanto el agua como los nutrientes que hay en el suelo. Entonces, dependiendo del sistema radical, pues está se da una mayor eficiencia de absorción. Duración del ciclo del cultivo, entonces si la planta es anual, si es bianual, si es una planta perenne, si es una planta pues que va a estar todo el tiempo. Eh, Dependiendo del producto que se coseche, entonces si lo que se cosecha son las hojas o las flores o las flores o los frutos, entonces dependiendo de eso también hay un requerimiento mineral, pues de un requerimiento de los diferentes minerales en la planta. También esos requerimientos dependen de los factores bióticos, dependen del clima, dependen del suelo. De los factores bióticos, ¿por qué? Pues porque dependen de las plantas que puedan afectar la planta, de las enfermedades, de las malezas que pueden haber en el cultivo. Del clima, entonces, del clima porque dependen de la temperatura y la radiación. ¿Por qué de la temperatura? Y pues también de la lluvia, del viento y la HR, de la capa límite que tiene la planta. Esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero pues en cuanto ahora podemos aclarar un poco. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la planta necesita, o la planta para absorber un nutriente lo que hace es que ese nutriente viene en el agua que absorbe la planta. Y el agua que absorbe la planta, ella lo va a absorber gracias a algo que es una corriente transpiratoria que tiene la planta. Entonces, en el caso de la planta, ¿sí? Tenemos que la planta tiene unas hojitas y en las hojitas tiene los estomas, ¿verdad? Como decíamos hace rato. Entonces, por esos estomas va a salir el agua, ¿sí? De la transpiración de la planta y va a ingresar el CO2. Esos estomas están conectados a toda la planta, entonces están conectados a los vasos cilemáticos, al xilema, ¿sí? Y ese xilema va a llegar al sistema radical de la planta. Entonces, la planta toma el agua, ¿sí? Por las raíces. Esa agua va a subir por los conductos cilemáticos y va a llegar hasta los estomas y va a salir, ¿sí? Entonces, cuando se evapora una molécula de agua o se evaporan varias moléculas de agua, esa corriente transpiratoria va a empezar a ascender. Entonces, cuando asciende esa corriente transpiratoria, los nutrientes que están acá, los diferentes iones, los aniones y los cationes que están acá, pues se van a ir absorbiendo, ¿sí? Van a ir ingresando con esa corriente transpiratoria. Este es el mecanismo pasivo de absorción. También hay un mecanismo activo, ¿sí? Hay unos nutrientes, unos elementos que se absorben en las raíces por un mecanismo activo que es con un gasto energético. Este es el mecanismo pasivo. Entonces, por eso, por este mecanismo pasivo es que tiene que ver el clima, la temperatura, la radiación, la lluvia, el viento, la capa límite, que es la capita, una capa que tienen las hojitas así por encima, que conserva la humedad. Entonces, esos factores definen pues los requerimientos que tiene la planta. Y también el suelo, ¿sí? Porque pues el suelo, por la fertilidad del suelo, el nivel inicial de fertilidad que tiene el suelo, es decir, qué tantos nutrientes tiene el suelo, pues obviamente, si es un suelo que ha sido labrado durante muchísimo tiempo, pues va a tener un nivel de fertilidad mucho menor. Y las características físico-químicas del suelo, ¿por qué? Porque hay suelos que retienen los nutrientes y hacen que la planta no los pueda absorber, a pesar de que están en el suelo, ellos como que los amarran e impiden la absorción, ¿sí? Y también el manejo,
¿sí? El manejo que se le da al suelo obviamente va a influir en los requerimientos de la planta. Y si la planta tiene la cantidad suficiente de elementos en ese suelo, dependiendo de cómo ha sido labrado ese suelo. Entonces el tipo de agricultura que se esté manejando, si es una agricultura de riego, si es de secano, pues que no se le echa agua, sino que se riega, digamos que solamente con el agua lluvia que le llega. El nivel tecnológico, entonces si es de conuco, es decir, si son pequeñas parcelitas o si es una plantación intensiva. Si es una plantación intensiva, pues obviamente no va a suplir las necesidades que tiene ese suelo, no va a suplir las necesidades que tiene la planta, porque esas plantaciones intensivas lo que hacen es, como todo el tiempo se está produciendo, entonces la planta todo el tiempo necesita minerales y todo el tiempo se están extrayendo, porque en una planta, si usted le está quitando todo el tiempo los frutos, pues ella necesita más minerales, necesita más nutrientes para producir más frutos. Entonces si es una plantación de manera intensiva, obviamente va a necesitar muchísimos más minerales. Y la historia del campo, no es lo mismo que usted siembre en una tierra que está, digamos que recién usted empieza a sembrar, o si es una tierra que lleva cultivándose durante muchísimo tiempo, es una tierra que se ha cultivado con elementos, con agroinsumos, que se ha cultivado que se le han aplicado plaguicidas y fungicidas durante muchísimo tiempo, que se le mataron toda la edafofauna, y que como no hay edafofauna, pues no se está haciendo liberación de nutrientes. Entonces no es lo mismo que si es un ecosistema, si es una tierra que apenas se va a empezar a cultivar. Entonces, dependiendo de la historia que tenga el ecosistema donde usted va a cultivar. ¿Qué análisis se hacen? Entonces, para mirar los análisis de suelos, vamos a mirar un pequeño videíto. Las analíticas son fundamentales a la hora de hacer una buena programación de nutrición vegetal y hay que distinguir si el cultivo está sobre suelo o sobre sustrato inerte. Antes de poner la plantación, se realiza lo que se conoce como análisis de fertilidad, que consiste en tomar 15 muestras de suelo a lo largo del invernadero, en zigzag y de forma aleatoria, apartando la arena y el horizonte orgánico previamente con una azada. La toma de muestras se realiza con un tubo metálico adaptado a esta función, con una profundidad siempre fija, al igual que la cantidad muestra de tierra que se toma, que es también siempre la misma. El análisis del extracto saturado sigue el mismo método de obtención de muestras, pero con una diferencia, y es que el punto de toma de muestra tiene que ser en un punto geométricamente situado entre dos plantas y dos goteros. Seguidamente, todas las muestras se vierten a una bolsa que es llevada al laboratorio. En cuanto al análisis foliar, son también 15 las muestras a tomar y la hoja que se elige es siempre la primera bien formada, empezando por arriba. Al igual que en el caso del suelo, las vamos recogiendo en una bolsa. Es importante que las muestras sean representativas de toda la finca y que pase el menor tiempo posible entre la toma de las muestras y el análisis, para evitar alteraciones en la composición. Lo primero que realizan al recibir las muestras es el secado del suelo. Para ello las muestras se vierten en bandejas de plástico y se deja un tiempo hasta que queda un equilibrio con la humedad medioambiental. El color del suelo no te indica el grado de humedad. Donde realmente nos debemos de fijar es en la textura, que tenga un aspecto pulverulento o pegajoso cuando las tocas. Una vez que la bandeja con la muestra del suelo está seca, se realiza el tapizado de la tierra para obtener la fracción más fina de la misma. Todas las muestras se analizan sobre la fracción más fina del suelo, por debajo de 2 milímetros de diámetro de los gránulos. De la fracción fina se obtienen 2 submuestras, con el objetivo de separar la analítica del suelo en 2 partes. Con una se hace el extracto saturado del suelo y con la otra se obtienen todos los parámetros de fertilidad del suelo. Esto se hace en unas tarrinas de plástico. En cuanto al análisis del extracto saturado, lo que hacemos es simplemente saturar el suelo con agua hasta conseguir una pasta sin que haya agua en exceso en la muestra, es decir, que el suelo haya absorbido toda el agua que pueda retener. El objetivo de esta pasta es que todos los iones del suelo pasen a la fracción de disolución del suelo, para luego hacer el análisis en sí y saber qué tipo de sales y en qué cantidad se han acumulado en ese suelo. Posteriormente se pasa la pasta saturada a un filtro Bulnes que extrae la fracción líquida del suelo mediante vacío. Lentamente van cayendo las gotas del extracto saturado del suelo y simplemente con una pequeña cantidad ya se puede realizar la analítica. Luego ya en el laboratorio se analiza igual que si fuese una muestra de agua.
Una vez que se han separado convenientemente las muestras e identificadas en las bases de datos informáticas, procedemos a realizar los análisis de las distintas muestras en el laboratorio. De la tarrina que se ha obtenido una muestra de suelo sólida, se hacen varias determinaciones, como por ejemplo la textura, que se realiza mediante un método basado en la sedimentación. Cogemos una muestra de suelo, le añadimos agua y mediante una fórmula matemática calculamos la textura. Con la otra muestra sólida y con una serie de reactivos se determina el fósforo, materia orgánica y todos los parámetros de un análisis de fertilidad, así como son la capacidad de cambio, carbonatos totales, carbonato cálcico, etc. Para ello, previamente se añade agua a la muestra de suelo en proporción 1:2, es decir, una parte de suelo por cada 2 de agua, por ejemplo 10 ml de agua por cada 5 miligramos de suelo. Esto lo realizamos en una probeta. En esta probeta es donde medimos pH y conductividad eléctrica y en función de esos valores se hace o no un extracto saturado según criterios químicos. Si la conductividad sobrepasa unos valores altos, se prevé que en ese suelo hay un acúmulo de sales y se hace un extracto saturado para ver qué tipo de sales se han acumulado. De la muestra que hemos obtenido por vacío en función de su pH y conductividad, haremos una disolución porque se prevé también que los elementos nutritivos van a estar muy concentrados en un principio. Una vez que la muestra se ha diluido, se analizan cationes y aniones. Los cationes se determinan mediante un espectrofotómetro de absorción atómica y los aniones mediante cromatografía iónica. Esto se realiza automáticamente cargando en cada caso 100 muestras de suelo. En un análisis de agua los parámetros iónicos van a ser los mismos, pH, conductividad, cationes y aniones, pero que en este caso se analizan también microelementos que se encuentran en menor proporción en el agua. Y en el análisis foliar, el tratamiento previo de la muestra es una digestión ácida para conseguir que esa muestra sólida se convierta en una disolución. Después medimos cationes y aniones de esta disolución con técnicas parecidas a las de un análisis de suelo. Y luego se analiza el nitrógeno total, que es un parámetro muy importante en análisis foliares. Esto se hace con un valorador Jeztal. Posteriormente, los datos de los análisis de suelos, de agua y foliares pasan al gabinete técnico, el cual analiza la situación de la explotación y realiza el plan de abonado. Bueno, entonces como miramos en el video, para hacer un análisis correcto se necesita hacer tanto un análisis de suelo como un análisis foliar. ¿Por qué? Porque si usted realiza solamente el análisis de suelo, usted puede decir, no, el suelo tiene todos los nutrientes que necesita la planta para este cultivo determinado, pero resulta que la forma de absorción de alguno de esos nutrientes no es la que la planta puede asimilar. Entonces puede ser que esté en el suelo, pero la planta no lo va a tomar. O puede ser que el suelo, que esos aniones o esos cationes estén amarrados en el suelo y que la planta tampoco los pueda tomar por eso. Entonces, ¿cómo sabe uno? ¿Cómo hace esa correlación? Pues con el análisis foliar. Con el análisis foliar usted sabe que los elementos que están en el suelo realmente la planta los está tomando, o si no los está tomando, pues obviamente va a salir que no están presentes en las hojas. Entonces usted puede ahí determinar, ¿sí?, qué necesita hacerle al suelo para que libere esos aniones y esos cationes y estén disponibles para la planta. Entonces por eso se hacen los dos. Ahora vamos a hablar un poquito pues del suelo, ¿sí? Hemos visto que es necesario que la planta tenga o tome esos macronutrientes y esos micronutrientes esenciales y que esos macro y micronutrientes provienen del suelo. Entonces vamos a hablar un poquito del suelo. Primero vamos a mirar 3 videitos. El primero es un video sobre cómo se forma el suelo, sobre el proceso de meteorización. Entonces el segundo es como una animación corta sobre esas interacciones que hay entre las raíces de las plantas gracias a los microorganismos. Y el tercero profundiza un poco más sobre esos microorganismos. Entonces empecemos. El suelo es uno de nuestros recursos naturales más importantes. Es la capa más superior, floja y fértil de la corteza terrestre. El suelo proporciona nutrientes y agua a las plantas y es también un hábitat adecuado para muchos organismos vivos.
La formación del suelo es el resultado de un proceso largo. La capa superficial de las rocas empieza a agrietarse debido a los cambios de la temperatura y a la exposición a heladas. Luego, la roca se desintegra en piezas de variados tamaños. A este proceso se le llama meteorización mecánica. Luego, el detrito formado es disuelto en agua de lluvia. A este proceso se le llama meteorización química. El suelo se forma cuando el detrito, física y químicamente degradado, se mezcla con humus. El humus está formado por los restos de plantas y animales muertos. Es de color marrón oscuro o negro. Cuanto mayor sea el contenido en humus, mayor será la fertilidad del suelo. Los suelos fértiles son generalmente de un color más oscuro. Los principales componentes del suelo incluyen el agua y el aire también. Los musgos y líquenes están entre los primeros en crecer en los detritos de roca. El humus se forma a partir del material de sus restos muertos. El aumento de la cantidad de humus en el suelo crea las condiciones adecuadas para el crecimiento de plantas más sofisticadas. Más tarde, aparecen los organismos que habitan en el suelo. El contenido en humus del suelo depende de los animales que viven dentro de él y sobre el suelo. Se forman distintos tipos de suelos en las praderas, en los bosques caducifolios o en los bosques de coníferas. En las laderas de las montañas con escasa vegetación, la lluvia desciende arrastrando consigo parte del suelo. En otros lugares, es el viento el que se lleva consigo la capa fértil del suelo. Por tanto, el suelo se vuelve cada vez más fino. Los humanos también contribuyen a la degradación del suelo mediante el uso excesivo de fertilizantes, herbicidas y varias otras sustancias químicas. Sin embargo, con la plantación de vegetación adecuada y la forestación, es posible evitar este proceso. Con el uso cuidadoso y moderado de fertilizantes y sustancias químicas, se puede controlar la contaminación del suelo. Listo, ya entendiendo un poco cómo se forma el suelo, entonces va a ver el segundo videito. Después de haber visto este video tan bonito que nos hace como entender que las plantas son organismos vivos, que interaccionan entre ellas y que realmente se ha comprobado, ¿sí? Realmente hay estudios que han comprobado todo este tipo de interacciones. Entonces vamos a profundizar un poco más en esa interacción entre los microorganismos y las plantas con el siguiente video. Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer, para poder absorber
Las plantas sanas necesitan un suelo saludable para poder crecer. Para poder absorber exactamente lo que necesitan las plantas, el suelo tiene que tener los minerales y la vida necesaria. Una investigación científica demuestra que por el uso masivo de abono sintético con sal, el suelo no tiene más la biología necesaria para un crecimiento sano de las plantas. Se usa abono sintético desde un periodo en el que no había conocimiento del efecto a largo plazo. Para los agricultores, este abono era una maravilla. Las cosechas se duplicaban y los agricultores podían producir alimentos para una población creciente. Pero ahora, después de años de uso de abono sintético, se descubren las consecuencias en el suelo. Cada vez hay menos minerales nutrientes en el suelo. De esta manera las plantas se debilitan y se ponen enfermas más rápidamente. No están más protegidas, sino que se vuelven más vulnerables a ataques de bacterias y hongos. El uso de abono sintético provoca también que el agricultor tenga que labrar su tierra cada vez más profundo porque la tierra se compacta más rápidamente. Esto es costoso para el agricultor y desastroso para el suelo. Hay métodos mucho mejores. Por lo general no se sabe que las raíces de las plantas se desarrollan mejor en una zona radicular antigua. Aquí se ve el método de arar volteando el suelo 25 centímetros. De esta manera a la planta le cuesta mucho más esfuerzo para llegar a los miles de mini túneles hechos por otras plantas con sus raíces. Muchas veces ni tan siquiera las raíces atraviesan la durísima suela del labor, por labrar la tierra con maquinaria pesada. El método de cultivo superficial nos da una solución posible. Con este método de poca profundidad, las raíces pueden aprovechar más rápidamente los túneles de las plantas anteriores. Las raíces solo tienen que esforzarse cuando llegan al final de los túneles. Entonces, se puede enraizar más profundo año tras año. De esta manera, hay más disponibilidad de humedad y suelo para crecer. El control de plagas con tratamientos químicos no es mucho más que tratar y ocultar los síntomas de la enfermedad. Las plantas sanas tienen la capacidad de mantener las enfermedades a raya. Como reacción a los efectos negativos del uso de abonos sintéticos, se usan productos de control de plagas para salvar la cosecha. Nuestra conclusión es que las plantas que solo reciben abono sintético siempre se ponen enfermas. El abono sintético es la causa directa del uso de la mayoría de productos plaguicidas. Para solucionar el problema mundial de exceso de abono sintético, hay que romper el círculo vicioso. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo podemos mejorar el suelo? La respuesta es sorprendentemente simple, pero necesita una breve explicación. Como todos los organismos en la Tierra, la planta no funciona de forma individual. La salud y el crecimiento dependen de la cooperación con bacterias y hongos especiales. Plantas, hongos y bacterias forman un sistema maravilloso basado en un sistema que es una especie de trueque. ¿Cómo funciona esto? Los hongos y las bacterias suministran nutrientes del suelo difíciles de extraer y las plantas suministran a cambio azúcares en forma de glucosa. Para explicar este sistema, vamos a explicar las bacterias y los hongos de forma separada. Las plantas tienen un problema. Las raíces finas de la planta tienen una capacidad de absorción limitada. Ocupan solo entre 4 y 7% del volumen del suelo y de media tienen el mismo grosor que un pelo. Su vida es bastante corta, solo unas 3 semanas, por lo cual las plantas dependen de ayuda desde el exterior. Con sus raíces de absorción, las plantas buscan la cooperación explicada anteriormente. Si no lo consigue, se mueren. Si lo consiguen, es el inicio de una bonita relación. Desde ahora se puede realizar una simbiosis. Para las plantas, los minerales son difíciles de extraer del suelo, pero las rizobacterias son muy buenas en esto, sobre todo en la liberación de fosfato, que es muy importante para la planta. Estas bacterias ejecutan muchas funciones importantes, de las cuales una es muy especial. Las rizobacterias forman alrededor de las raíces un sistema defensivo natural. Los atacantes externos de la planta se mantienen fuera simplemente por su presencia física. En consecuencia, las bacterias patógenas ya no pueden entrar. Las rizobacterias están interesadas porque la planta las alimenta con nutrientes. Pero las bacterias necesitan ayuda también, no son viajeras. Las colonias de bacterias no pueden ir y venir entre los minerales y las raíces.
La mayoría de los minerales que están en la tierra están fuera del alcance de las raíces y por lo tanto también de las rizobacterias, ya que solo se pueden establecer cerca de las raíces. Ya hemos demostrado antes que el espacio de absorción es pequeño. Los hongos micorríficos pueden aumentar drásticamente esta capacidad de absorción. Suena como un desarrollo moderno, pero no lo es. Es más, los hongos han existido siempre, pero por la modernización se han perdido de vista y están presentes de forma esporádica por el uso prolongado de abono sintético. Los hongos micorríficos siempre han vivido en simbiosis con las raíces de las plantas. Este tipo de hongo forma un nexo vivo dentro de la raíz y lo transforma en un sistema de absorción y transporte. Estos hongos son esenciales para un crecimiento sano de la planta. Las micorrizas en la raíz son tan normales como los gránulos de clorofila en la hoja. Por esto no puede haber discusión posible. Como hemos dicho antes, el grosor de las raíces de absorción es de 0,2 milímetros. Por ello, solo pueden crecer en los macroporos, como se puede apreciar aquí. Ahora con el zoom vamos a ver qué pasa cuando una planta obtiene ayuda de un hongo micorrífico. Los hilos de los hongos son bastante más delgados que los de la mayoría de las bacterias. Tienen un grosor de solo 3 micrón. Con estos hilos pueden crecer dentro los microporos, que es donde está almacenada la mayor parte de nutrientes y agua. Sin esta ayuda las plantas no alcanzarían nunca estos espacios. No son las raíces, sino que son los hilos de los hongos los responsables de la absorción de nutrientes y agua. A través de estos hilos largos y finos, que asumen la totalidad de la absorción de minerales de las raíces, se puede llegar a distancias más lejanas. Los minerales que se encuentran más lejanos y los minerales que están bloqueados en la tierra se absorben más fácilmente. Los hilos largos, o hifas, llegan fácilmente 1 kilómetro en una cucharita de tierra. La capacidad de absorción con micorrizas es de media 7 veces superior. Por ello se puede cultivar con menos humedad y las malas hierbas aparecen difícilmente por la competencia por el espacio. La recompensa para el hongo es la glucosa y para la planta es un alcance más largo. Por este intercambio único y constante entre planta, bacterias y hongos hay una simbiosis fabulosa. El agua, los minerales y la glucosa sirven como medio de pago. Para una colaboración entre suelo y raíces es absolutamente imprescindible una biología saludable. Un suelo saludable contiene tejido orgánico que se obtiene de hojas, raíces y animales muertos. Estos materiales orgánicos se descomponen en la naturaleza por la microbiología del suelo hasta convertirse en humus. De esta manera se conservan nutrientes para el suelo y la tierra retiene mucho CO2. Por el uso durante años de abono sintético, el humus ha desaparecido de las tierras agrícolas. El humus es comparable a la bacteria de la tierra, almacena la energía que necesitan los microorganismos del suelo para hacer su trabajo. Sin humus va a ser difícil de obtener una recuperación natural del suelo. Durante mucho tiempo se ha pensado que el abono sintético estimulaba la microbiología del suelo porque crecen más bacterias. Pero por el nitrógeno, justamente, están obligados a consumir más materia orgánica que después entra en la atmósfera como CO2. La simbiosis entre planta, hongo y bacterias no es solo una colaboración bonita, es pura necesidad. Sin estos transformadores de material orgánico, nos estaríamos ahogando en materia orgánica. Si volvemos a la pregunta de antes, ¿cómo podemos mejorar el suelo?, la respuesta tiene que ser: las plantas mejoran ellas mismas el suelo. Es decir, en la simbiosis entre planta, bacterias y hongos. Con esto las plantas son realmente las únicas mejoradoras del suelo. Aquí se observa claramente la diferencia entre un sistema de absorción sin y con hongos micorríficos. A la izquierda la planta es totalmente dependiente de la acidez del suelo y el aporte adicional de minerales. A la derecha las raíces mismas pueden organizar la acidez y la absorción a través de los hongos micorríficos. Esto resulta en una absorción más saludable que se desarrolla perfectamente con los nutrientes orgánicos. Con este sistema natural obtenemos de nuevo un suelo saludable, del cual plantas sanas pueden dar de nuevo frutas y hortalizas saludables. La emisión de CO2 y los valores nutritivos de nuestros alimentos dependen directamente de cómo tratamos nuestros suelos. Bueno, ya después de haber visto estos videos, yo creo que ya nos queda como bastante claro cuáles son las necesidades de la planta,
cómo hace la planta para tomar esos nutrientes y que son completamente necesarias las interacciones que hay en el suelo, y para mantener esas interacciones es necesario que el suelo esté vivo. Y si seguimos utilizando esta serie de prácticas que han venido desarrollándose con el abonado constante, no lo vamos a conseguir, ¿sí? Lo que estamos haciendo es matando el suelo, y yo sé que no es fácil el cambio pues de una agricultura con base en químicos a una agricultura un poco más sana para el medio ambiente, para el ecosistema, para el suelo, incluso para el cultivo, pero hay que enseñarle a la gente que poco a poco hay que empezar a dar este cambio, ¿sí? Entonces, y pues ya con eso terminamos esta parte, que es la parte de nutrición, y continuamos entonces con, la siguiente parte pues de las temáticas de esta semana, que es el floema, ¿sí? En el siguiente video entonces miramos lo del floema.